Tengo una historia que contarte, pero te ruego que no la escuches. Por favor, no lo hagas. Sé que suena estúpido, pero cuando entiendas por qué, será demasiado tarde. Sé que esto no disuadirá a muchos de ustedes, pero sin esta simple advertencia para aliviar mi conciencia, es posible que no pueda seguir adelante con esto, y necesito desesperadamente seguir adelante con esto. Permíteme comenzar por el principio. Tengo un viejo amigo, al que conozco desde la escuela primaria. Ambos tenemos 20 y tantos años y ha sido mi amigo durante al menos la mitad de ese tiempo. Diría que nos conocemos bastante bien después de todo ese tiempo. Esto puede parecer irrelevante y poco interesante, pero debo enfatizar esto. Lo conozco. Lo conozco bien. Y lo que hizo fue algo que no podría haber hecho sin alguna influencia externa. La noche del viernes, 23 de enero, conducía hasta su departamento para recogerlo a él y a sus compañeros de cuarto. Habíamos hecho planes para salir, ir a un par de bares y, en general, comenzar bien el fin de semana. Cuando llegué, había varios coches de policía y ambulancias fuera del complejo. Por supuesto, tenía curiosidad porque, como mucha gente, rara vez veo lugares así. Al acercarme, noté un cuerpo envuelto en una bolsa en la calle, rodeado de vidrios y a no más de unos metros de un coche muy abollado. Estaba bastante horrorizado al llegar a la conclusión de que alguien fue atropellado por un automóvil y murió justo afuera del complejo. Cuando terminé de mirar boquiabierto, entré y subí las escaleras hasta el tercer piso. Ahí está el departamento de mi amigo y ahí descubrí que no fue un simple accidente. La policía también estaba arriba, hablando con los residentes y grabando uno de los apartamentos. El apartamento de mi amigo. En pánico, le pregunté a uno de los oficiales qué pasó. Me dijeron que parecía que mi amigo había masacrado a su compañero de cuarto con un cuchillo de cocina y se había arrojado a la calle a través de la puerta corrediza de vidrio. Yo era un fantasma, tan conmocionado que apenas podía responder las sencillas preguntas que me hizo el oficial al descubrir que conocía a la víctima. Mi mente no pudo procesarlo. Yo lo conocía. Él nunca haría tal atrocidad. No tenía sentido. Regresé a mi auto en silencio y conduje a casa, como si estuviera en piloto automático. No podía sacarme el shock de todo esto de la cabeza. Mi esposa me preguntó qué pasó y se lo expliqué. Ella también estaba sorprendida, pero no lo conocía como yo. Le dije que necesitaba un poco de tiempo y fui a mi habitación. Ella me dejó ser. Perdido, me encontré frente a mi computadora. No estoy muy seguro de por qué lo hice, pero me encontré revisando su correo electrónico. Conozco las contraseñas que solía usar, por lo que no fue un problema encontrar la correcta. Pensé que tal vez tenía amigos en línea a quienes necesitaba contarles lo sucedido, o tal vez pensé que encontraría una ventana a la causa de todo esto. Realmente no lo sé. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, nunca lo habría hecho. Revisé su bandeja de entrada en busca de nombres familiares. Yo, varios amigos y yo nos manteníamos en contacto en línea y reconocí instantáneamente varios de esos nombres en los últimos días. El correo electrónico abierto más reciente era lo que parecía spam, con un archivo adjunto y sin otra información. La curiosidad se apoderó de mí y lo abrí. El archivo en sí era una imagen cuyo nombre no era más que una cadena aparentemente aleatoria de números. Era simplemente un nombre, aparentemente normal a simple vista, pero cuanto más lo miraba, más perturbado me sentía. Se puso de pie, mirando con una sonrisa siniestra e inquietante, con ojos vacíos y enfocados al mismo tiempo. Esa terrible sonrisa pareció ampliarse cuanto más lo miraba, y durante minutos estuve fijado en el horrible rostro, con los ojos ardiendo mientras me miraban con igual intensidad. Finalmente aparté la mirada para encontrar la única otra cosa en el correo electrónico, una sola palabra, una que no recuerdo. Todavía no, necesito contar mi historia. No pude soportarlo más, tuve que cerrarlo. La cara todavía me miraba. Juro que pude sentir su mirada sonriente mientras iba a cerrar sesión en su correo electrónico y sacar esa cosa horrible de mi mente. Noté la hora en que llegó, 23 de enero de 5:35 p.m. Se suponía que nos encontraríamos a las 6.
probablemente vio esto menos de media hora antes de morir. Durante los siguientes días, traté de sacármelo de la cabeza. Asistí al funeral de mi amigo. Intenté seguir con mi vida, pero sigo sintiéndome incómodo. Cada vez que cierro los ojos siento como si alguien me estuviera mirando. Por la noche comencé a tener pesadillas inquietantes. No podía recordar mucho de ellas cuando despertaba, pero todas tenían los mismos elementos, ese horrible hombre sonriente, sangre, violencia y muerte. No podía dormir bien por la noche, estaba luchando con el trabajo y me seguía sintiendo tenso, al borde. Necesitaba saber qué estaba pasando. Al principio era difícil saber realmente qué buscar. Todo lo que tenía para seguir era esa imagen y una sola palabra que la acompañaba. El hombre sonriente no es una búsqueda descriptiva, y el hombre sonriente atormentado o el hombre sonriente maldito no eran realmente mejores. Aún así, hice lo que pude, con mis recursos limitados. De hecho, encontré una referencia a ello, o lo que pensé que era, en un sitio web dedicado a conspiraciones y cosas paranormales, y otras cosas que normalmente descartaría como absoluta basura. Aún así, esto no era natural y estaba dispuesto a abrir mi mente a una explicación. Lo que descubrí sobre este hombre sonriente fue que era una imagen que parecía circular entre foros y foros de imágenes hace unos años. El artículo decía que la imagen era inofensiva, sino un poco espeluznante, aunque estoy un poco en desacuerdo con el término. Pero parecía que algo en ella, cuando se combinaba con una palabra clave desconocida, podía desencadenar ataques psicóticos extremos, irritabilidad, depresión, pesadillas y alucinaciones. Parecía completamente estúpido que un simple texto y píxeles causaran tanto daño y, sin embargo, estaba sentado allí, dándome cuenta de que había experimentado esas mismas pesadillas, irritabilidad y alucinaciones. Mi amigo obviamente experimentó la psicosis, evidenciada por su repentino asesinato suicidio. Me quedé atónito. Pensé que tenía que ser una broma, algún tipo de engaño extraño, pero sabía que había más que eso. Sabía lo que estaba sintiendo y conocía a mi amigo. Esa imagen y esa palabra. Tenía que ser la palabra clave, lo que desencadena todo. Dios mío, ¿esto también me iba a pasar a mí? ¿Iba a matar a mi esposa y luego a mí mismo? Empecé a entrar en pánico, pero mi mente racional sabía que si solo fuera paranoia y alucinaciones, esas cosas no podrían hacerme daño, ¿verdad? Solo tenían poder si yo les daba poder. Decidí que terminaría con esto. Lo sacaría de mi mente. Racionalizaría cada vez que lo sintiera. Ese sería el fin de todo. Por mucho que mi cerebro racional me ayudara durante el día, no podía protegerme durante la noche. Mis sueños continuaron degradándose y terminé caminando sonámbulo en medio de la noche, sudando frío y con el corazón acelerado. Empecé a tomar pastillas para dormir, aunque me negué a decírselo a mi esposa. Después de todo, no quería que se preocupara, aunque sabía que ella podía darse cuenta de que algo andaba mal conmigo. Las pastillas no hicieron nada, aunque de hecho parecieron hacer mis sueños más vívidos. Podía recordar todo cuando despertaba, cada horrible y sangriento detalle, esa sonrisa inhumana en el rostro. Descubrí que comencé a caminar sonámbulo. La primera noche me desperté con frío en la bañera, luego en la cocina. 3 días después, estaba en el baño. Estaba en el baño, y estaba en el baño, y estaba en el baño. No puedo recordar lo siguiente que pasó después de eso. Sé que limpié a mi perro y lo escondí en la bolsa de basura, y dije que se escapó por la noche y se perdió. Estaba aterrado. No tenía idea de qué hacer. Intenté medicarme mucho, guardé todos los cuchillos de la casa bajo llave. Mi esposa sabía que algo andaba terriblemente mal, pero me negué a decir nada. Ni siquiera sé si podría en ese momento. Lo único que todavía puedo recordar con claridad son los sueños. Estaba furioso y me asustaba fácilmente por las cosas más pequeñas. Pensé que debían ser simplemente mis nervios por toda esta falta de sueño, pero me acordé de mi amigo, del sitio web. Sabía que estaba empeorando. Lo que más recuerdo de los sueños, aparte de la horrible sonrisa del hombre, son las emociones. Sentí cada muerte que fue infligida en el sueño, como si fuera real.